Bueno, vamos con este otro ejercicio, que es el número 7, que dice así. Se lanza el cuerpo de la figura de masa 0,75 kilogramos con una velocidad de 2 metros partido segundo desde el punto superior de la pista, formada por un cuarto de circunferencia de 3 metros de radio y un plano horizontal. Si para la parte curva de la pista suponemos que no existe rozamiento entre el cuerpo y la pista y que para la parte plana el coeficiente de rozamiento es mu igual a 0,25, determina la velocidad con la que se desplaza el cuerpo en el punto 2 de la pista y b. la distancia que recorre por el plano horizontal hasta que se detiene en el punto 3. Nos dan el dato de la aceleración de la gravedad, 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Bueno, hay que interpretar el enunciado, que quizás sea lo más difícil del problema. Entonces tenemos un arco de circunferencia de radio 3 metros. Si el radio 3 metros, pues también va a ser la altura del punto 1. Van a ser estos 3 metros. Y al acabar esa curva, pues hay un plano horizontal y el cuerpo pues cae y va circulando pues por esta guía que veis aquí en color verde. Bien, nos dicen que en la parte curva no hay rozamiento, es decir, del punto 1 al 2, pues si queréis podéis poner que aquí el coeficiente de rozamiento es 0, y que del punto 2 al 3 pues hay un coeficiente de rozamiento de 0,25. Nos preguntan la velocidad en 2 y nos preguntan también pues esta X, no le he llamado R, le he llamado X porque estoy en el eje de las X, y también, bueno, porque a R le he llamado al radio de la circunferencia de la izquierda, entonces pues para que no sea lo mismo. Bueno, veis que en esta parte pues habrá una fuerza de rozamiento porque hay coeficiente de rozamiento 0,25, y para calcularla pues ya he dibujado el peso hacia abajo, mg, y la normal hacia arriba, que van a ser iguales y de sentidos opuestos. Entonces pues aquí sacaremos de esto la fuerza de rozamiento. Bueno, entonces vamos allá. Y lo primero vamos a calcular la energía mecánica en este punto 1 de aquí. Fijaos que la energía mecánica es la energía, bueno, quizá debemos haber puesto la energía cinética en 1 más la energía potencial en 1. Eso es la energía mecánica. Igual energía mecánica en 1. Entonces, un medio de la masa por la velocidad en 1 al cuadrado más mg por h es 1, que este h es 1, pues ya veis que son 3 metros. La masa es 0,75 y la velocidad en 1 nos dicen que son 2 metros por segundo, y aquí la altura es esta R, que son 3 metros. Por lo tanto, hacemos operaciones, calculamos y nos da una energía mecánica de 23,55 julios. Y ahora, como aquí en este tramo no hay rozamiento, pues podemos aplicar el principio de conservación de la energía mecánica entre el punto 1 y el punto 2, donde la energía mecánica en 1 va a ser igual a la energía mecánica en 2. Entonces vamos a quitar esto porque ahí ya está, y hacemos pues esa igualdad, que la energía mecánica en 1 sea igual a la energía mecánica en 2. Aquí ya la he calculado, para eso la he calculado en el apartado anterior. Entonces me queda 23,55, será igual a un medio de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado más mg por la altura en 2. Pero claro, la altura en 2 es 0 metros, es el suelo. Entonces este término se elimina y el único término que me queda en 2 lo único que tenemos es energía cinética. Es decir, esta energía potencial y esta velocidad, esta energía mecánica, se ha transformado toda en energía cinética en 2. Con lo cual, pues sustituyendo datos de la masa, pues ya tenemos la única incógnita, la velocidad en 2. Entonces un medio de 0,75 por v2 al cuadrado es 23,55, y aquí simplemente
despejamos v sub 2 cuadrado, muy simple el cálculo, y v sub 2 raíz de 62,8, que son 7,9 metros partido segundo, no partido segundo al cuadrado. Esto es un error gordo. Metros partido segundo. Bien. Vamos a seguir. El apartado B, tenemos que calcular la fuerza de rozamiento para saber qué distancia recorre. Vamos a hacerlo pues aplicando la segunda ley de Newton. Al eje Y. Bueno, podemos poner eje Y. Esto es igual que hemos hecho antes. Entonces, la segunda ley de Newton al eje Y nos dice que la suma de fuerzas en Y será la masa por la aceleración en Y. Pero bueno, la aceleración en Y es cero porque en el eje de las Y's no hay movimiento. Entonces, ¿qué sucede un cuerpo que está sobre una superficie horizontal? Pues que la normal es igual al peso. Perdón, en módulos la normal es igual al peso y que la normal más el peso en vectores pues es igual a cero. La normal, si la sumas tirando hacia arriba con componente positiva con el peso tirando hacia abajo con componente negativa, pues la suma debe ser cero porque en este eje de las Y's no hay movimiento. Entonces, al no haber movimiento, pues estas fuerzas tienen sentidos opuestos, pero tienen el mismo módulo. Por eso ya lo especifico siempre muy claro, esto es una ecuación en módulos que son iguales y esta es una ecuación en vectores que lo que me dice es que la suma de estos dos vectores pues se anula la suma de las fuerzas en el eje de las Y's. Bien, eso ya está explicado en otros ejercicios, ya tendría que estar bastante claro. Y ahora simplemente la fuerza de rozamiento por la fórmula con la que se calcula la fuerza de rozamiento, pues es el coeficiente de rozamiento por la normal, que es lo mismo que mg. Ya he puesto mg en el color amarillo para que veáis. Los colores son para que veáis de dónde salen los datos del dibujo, ¿vale? Lo que representan en el dibujo. Entonces 0,25 por 0,75 por 9,8, 1,84 newton, el módulo de la fuerza de rozamiento, que como veis es hacia la izquierda y está representada en rojo. Bueno, y ahora ya acabamos. Entonces ahora os tengo que soltar otra parrafada. Y fijaros una cosa. La física, aquí hay unas ecuaciones. Ya veis que, por ejemplo, en este caso son muy sencillas de resolver. Pero la física no son las ecuaciones. Son las ecuaciones, pero es entender el significado del problema, es entender el problema. Entonces, por eso yo hablo mucho. Y estos párrafos que os suelto, pues son más importantes muchas veces que las propias ecuaciones, porque es donde estamos explicando por qué coloco esa ecuación y no coloco una ecuación distinta. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando el cuerpo llega al punto 2 con esta velocidad, pues luego se para. ¿Y por qué se para? Porque hay esta fuerza de rozamiento que lo frena. Entonces, ¿cómo puedo calcular el espacio recorrido? Lo que aquí hay que saber o tener claro es que esta fuerza de rozamiento está consumiendo la energía que lleva el cuerpo en el punto 2. El cuerpo en el punto 2 va a tener una energía cinética. La energía cinética en 2, que la tendremos que calcular. Entonces, esta energía cinética que lleva aquí el cuerpo debido a su velocidad, pues se va a ir disipando. Por eso las fuerzas de rozamiento también se llaman fuerzas disipativas. Entonces, esta energía se va a ir disipando, se va a ir gastando en vencer esta fuerza de rozamiento. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Que la energía cinética desaparece y desaparece porque esta fuerza de rozamiento está haciendo un trabajo en contra del movimiento del cuerpo. Bien, entonces, ¿cómo calculamos? Ahora vamos a las ecuaciones. ¿Cómo calculamos ese espacio recorrido? Pues partimos los principios energéticos. Se podría hacer de varias maneras.
Se podría hacer de varias maneras, pero vamos a aplicar únicamente las basadas en energías. Entonces, si aplicamos los principios energéticos, vemos que el trabajo total de 2 a 3, por definición de trabajo total, el trabajo total es la variación de la energía cinética. Y este trabajo total de 2 a 3 será la energía cinética en 3 menos la energía cinética en 2. Bueno, eso tampoco parece tan complicado, es saber que el trabajo total equivale a la variación de la energía cinética, que ya os dije en el tema de teoría que eso es una fórmula de validez absolutamente general. Esto siempre lo podremos usar en cualquier problema, cualquiera, desde mecánica cuántica a gravitación, lo que sea. Siempre el trabajo total es la variación de la energía cinética. Bien, entonces, pero por otra parte, el trabajo total aquí es debido únicamente a la fuerza de rozamiento. Entonces, aquí esa variación de la energía cinética la puedo igualar a la definición de trabajo. ¿Y cuál es la definición de trabajo? Por la fuerza, por el desplazamiento y por el coseno del ángulo que forman. Que aquí ya veis que el desplazamiento es de 2 a 3, es hacia la derecha, y la fuerza es hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento. Entonces el ángulo que forman son 180 grados. Y este es el trabajo total, porque la fuerza de rozamiento es la única, es la fuerza total. Y aquí es en módulo, no pongo menos, el menos ya me lo da el signo del coseno. Es la fuerza total, porque esto es módulo de la fuerza de rozamiento por módulo de x por el coseno de alfa. Entonces, por otra parte, ya veis que cuando llega al punto 3, su velocidad va a ser 0, con lo cual la energía cinética en 3 va a ser 0. Y puedo escribir, entonces, bueno, pues sustituyo por 0, o ya no tendría por qué ponerlo, si quiero no lo pongo, y ya veis que la energía cinética que había en 2 se transforma en el trabajo que va a hacer la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento la va a consumir, la va a disipar, por eso las fuerzas de rozamiento se llaman disipativas. Y son fuerzas no conservativas. No puedo aplicar el principio de conservación de la energía entre 2 y 3, al menos de esta manera. Tendría que hablar de un trabajo no conservativo. También lo podría hacer así, con trabajo no conservativo y poner aquí, pero prefiero hablar de trabajo total. No me explayo más. Es que hay varias formas de resolver el ejercicio, ¿vale? Entonces, yo creo que la más fácil es el incremento de energía cinética, es este trabajo. Bien, entonces ahora ya, lo único, si os fijáis, la única incógnita es x, lo único que tengo que sustituir es la masa por 0,75, coseno de alfa es menos 1, la fuerza de rozamiento 1,84. Ya podría eliminar estos signos aquí, pero bueno, los he mantenido para que veáis lo bonito de la física. Aquí falta un menos. Los he mantenido y a ver si es aquí, sí, los he mantenido mal porque aquí falta un menos. 23 menos 23,4 entre menos con 1,84 los mantuve para que veáis lo bonito de la física, que x es un módulo, tiene que dar positivo, y veis cómo los signos se eliminan y aparece todo bien para que dé el signo correcto para calcular las distancias y para calcular todo. Eso pasa muchas veces, que cuando veis que resuelve un problema de repente veis cómo todo funciona, pues para que al final los signos y todo sea coherente. Bueno, pues mucho párrafo, mucho os he hablado este ejercicio, pero es importante porque voy a quitar ahora esto para no estar recargado. Es importante por lo que os comentaba, porque la física no solo son las ecuaciones, es entender el problema. Entonces aquí hay algo muy importante, que es cómo hay que aplicar los conceptos energéticos. Y en concreto, importantísimo, el trabajo total es igual al incremento de la energía cinética. Energía cinética en 3 menos energía cinética en 2. Y eso lo igualáis al trabajo total, que es el único realizado por la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento
es la única que hay entre el punto 3 y el punto 2, y entonces es el único trabajo que existe debido a esta fuerza de rozamiento, y por tanto será igual al incremento de la energía cinética en 3 menos la energía cinética en 2. Bien, no lo digo, simplemente decir, habría algún otro tipo posible de planteamiento, como es calcular esta fuerza de rozamiento, con la fuerza de rozamiento calcular la aceleración, y como tengo la velocidad inicial y aplico las ecuaciones del movimiento, pero es más complicado y además aquí no me hablan de tiempo. Entonces, como es un tema de energía, pues realmente yo creo que la forma potente, o la forma que para la gente que entiende, es decir, para la gente que realmente comprende la física, es usar esto que tenéis aquí y no ir a las ecuaciones del movimiento, porque estamos en un tema de energía. Pero bueno, si alguno o alguna pues quisiera usar las ecuaciones del movimiento con las aceleraciones y de las fuerzas y todo eso, pues también sería correcto, y sería otra forma de resolver el problema. Bueno, no me lío más porque ya me he liado demasiado, ya he hablado mucho, y ahora haremos una serie de ejercicios precisamente en el que vamos a aplicar los teoremas energéticos. Los teoremas energéticos, después de las leyes de Newton, pues es lo más importante, creo, a mi modo de ver, de toda la física.